y su inevitabilidad debido a su intrínseca relación con la satisfacción sexual masculina, que socialmente se justifica, se acepta, se tiene normalizada y se perpetúa como insaciable, instintiva e incontrolable, cosa que obviamente las mujeres en nuestra sociedad no se les justifican estas cuestiones. La que sigue, por favor. Bueno, surge el abordaje de la prostitución a lo largo de la historia se ha hecho desde tres diferentes enfoques sociojurídicos: el reglamentarista, el prohibicionista y el abolicionista. El prohibicionista, afortunadamente, cada vez va quedando más fuera de la escena, porque a quien castiga es a la mujer que está en situación de prostitución, aunque todavía en Estados Unidos y en Francia, aunque en lo formal está prohibido, en la práctica sucede, se tiene ese sistema. Luego surgió el reglamentarismo, fíjense, en Francia por Napoleón III, para luchar contra las enfermedades que en ese tiempo les llamaban venéreas y que hoy nosotros les diríamos infecciones de transmisión sexual, y en nombre de la salud pública. Pero es una medida fundamentalmente para proteger a los clientes y consumidores del sexo de paga, que lastima a las mujeres que están en esa situación, porque son ellas las que están sometidas a los controles sanitarios, que anteriormente en esos tiempos eran muy crueles con las mujeres, ¿no? Y creo que todavía en algunos países sigue siendo así. Después, una vez que se logró abolir la esclavitud, surgió Josephine Butler con sus textos reivindicando la lucha de que el siguiente paso después de abolir la esclavitud tendría que ser abolir la explotación de la prostitución ajena y de otras formas de explotación. Entonces surge el movimiento abolicionista. No te regresas. Y trata Josephine Butler y todo el movimiento humanista de esa época de poner el acento en la responsabilidad de los hombres y en su rol como proveedores y compradores de la prostitución. Fundamentalmente porque en esos tiempos quien explotaba mayormente a las mujeres eran los hombres, quien consumía sexo de paga mayormente eran las mujeres, los hombres a las mujeres, ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. Sin embargo, cuando se firmó la Convención del 49, que es como la culminación de las luchas que empezó Josephine Butler, no se logró visibilizar esa parte del papel que juega la demanda en detonar la trata. Pero en 1949 se suscribe esta convención, que dicho sea de paso es el único instrumento de derechos humanos que está clasificado en la clasificación de Naciones Unidas como instrumento de derechos humanos que específicamente tiene que ver con la trata y con la explotación de la prostitución ajena. Y es el único instrumento que no hace recaer en nuestros sistemas penales la carga de la prueba en la víctima, sino que al decir en su artículo primero, con o sin el consentimiento de tal persona, la carga de la prueba se la regresa al proxeneta, al enón, al padrote, haciendo que él pruebe que no es cierto que lo hizo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esta convención sí fue un documento paradigmático, porque a partir de esta convención que México y la mayoría de los países latinoamericanos tienen ratificada, se usó como base esa visión abolicionista para la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también para la Convención de los Derechos de la Niñez, de 1989. La que sigue, por favor. Después, más tarde, empezó esta discusión de una serie de problemas graves de la delincuencia organizada que ya no entran, aunque
La doctrina nos dice que de todas maneras se tienen que respetar los derechos humanos en la clasificación de Naciones Unidas de que son tratados de derechos humanos. En Naciones Unidas los tienen clasificados como otros, y ahí entra terrorismo, lavado de activos y delincuencia organizada transnacional y sus 3 protocolos adicionales. En este instrumento, que es el Protocolo de Palermo sobre trata, se reconoce el fenómeno de la demanda como elemento favorecedor de la trata en su artículo 9, fracción 5ª. Y los estados partes deben adoptar o reforzar, debido a este artículo, todas las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación. La que sigue, por favor. Y cabría aquí aclarar que si un país tiene ratificada la Convención del 49 y no la ha denunciado, no puede poner por encima el Protocolo de Palermo, sino que hay que aplicarlos armónicamente, que uno tiene que complementar al otro, porque si no está violando la Convención de Viena de los tratados, y que inclusive en la guía legislativa de UNDOC, que salió cuando salió la convención, así nos los aclara, que no quiere decir porque ratifican el protocolo que ya dejaron de tener la obligación de respetar el tratado anterior, sino que hay que armonizar los 2 tratados. Ahí también había que tener claro que hay países que tienen a los tratados en un nivel supraconstitucional, otros que los tienen a nivel constitucional, todos los que han ratificado, y hay otros países que tienen los tratados, como es el caso mexicano, un grado abajo de la Constitución, pero por arriba de todas las demás leyes, ¿no?, del tipo que sea. Es curioso porque a la hora que se discute la definición de trata, que es la primera consensada a nivel mundial sobre qué es la trata, tal vez no es la mejor, ¿no? Yo fui muy criticada en Argentina cuando dije que esa era la definición internacionalmente consensada de trata por compañeras superabolicionistas, ¿no? Bueno, yo sé que no es la mejor, ¿no? Yo quisiera que hubiera sido mejor, pero lo que están haciendo, y sobre todo ciertos organismos de Naciones Unidas y otros, es olvidar que existe en la definición el apartado B. Siempre se quedan en el apartado A, ¿no? ¿Y el apartado B qué? Porque también el protocolo en el artículo 3, fracción B, dice que el consentimiento dado por la víctima a toda trata, a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios comisivos que dice el apartado. Y entre los medios comisivos vamos a encontrar el abuso de poder y el abuso de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en casi ninguna ley de América Latina se ha aclarado el tema del abuso de una situación de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sería el abuso de una situación de vulnerabilidad? Puede ser pobreza y pobreza extrema, puede ser violencia y discriminación de género, puede ser ignorancia, falta de oportunidades, cualquier forma de violación a los derechos humanos, y inclusive estar en proceso de migración ilegal. Ya ven las barbaridades que están sufriendo. Y entonces hay algunas causas de situación de vulnerabilidad que se dan en el lugar de origen, pero hay otras causas que se dan ya en el proceso de migración y hay otras causas que se dan ya en el lugar de destino, ¿no? Aquí sigue, por favor. Es muy interesante porque la propia UNDOC en su guía legislativa hace la interpretación de qué quiere decir el abuso de una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de nuestros fiscales y nuestros jueces acaban decidiendo que ser niño o niña, que estar o sufrir una discapacidad, eso es ya ser vulnerable. Entonces ellos dicen en su guía legislativa: la utilización de las palabras abuso de una situación de vulnerabilidad
debe entenderse como referida a toda situación en que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata. Y entonces, si las tiran del tren, como está pasando ahí en Tapachula o en Tabasco, les quitan el dinero y las violan, ya sea para regresar o para seguir, están en una situación absolutamente vulnerable. Y tienen que encontrar una manera de seguir, ya sea o regresarse a su casa, porque ahí están a expensas de lo que sea, las migrantes, personas, ¿no? Y la explotación de la prostitución ajena del 49, ratificado, como les dije, por la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. La que sigue. Luego, más adelante, justo en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en la plataforma se estableció que la eliminación efectiva de la trata de mujeres y niñas para el comercio sexual es un problema internacional urgente. Estamos hablando de hace 15 años y nadie ha hecho nada. Cada vez está peor el asunto, ¿no? Es preciso examinar y fortalecer, y nuevamente lo volvieron a decir, el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena del 49, el empleo de mujeres en redes internacionales de prostitución y trata de personas se ha convertido en una de las principales actividades de la delincuencia organizada. No sé si dice nacional o transnacional, porque la compañera me tapa, pero ha de ser transnacional. Lo que sucede es que hoy el problema se está volviendo inmenso, y lo estamos viendo aquí en México, y lo estamos viendo en Guatemala y en toda Mesoamérica, lo mismo que Colombia.